Successful Blunders, historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en successfulblunders.com. Con ustedes, Alberto Lugo. Hola amigos y bienvenidos a otro episodio de Successful Blunders Podcast, donde hablamos historias de fracaso con empresarios exitosos y cómo lograron mover su negocio y sus vidas adelante para convertirlo en éxito. Y en este episodio tenemos a otro buen amigo, Emilio Fuentes, socio fundador de Knowlity, empresa que fue adquirida por Citrix en el 2012. 2012. En el 2012, que se dedicaba a Managed Service, y ahora Emilio está en otros asuntos y quiero que nos dejes un poquito de background de ti y de lo que estás haciendo ahora. Gracias Alberto por la invitación. Del 2012 estuve en Citrix hasta el 2015. 12, 13, no, embuste. Tuve 5 años, 2017. Sí. Parecieron 3 años, pero fueron 5. Y en el 2017, pues, luego de Huracán, decidí tirarme de nuevo al ruedo. Hice un poquito de consultoría independiente. Fundamos un grupo de Angel Investors en Puerto Rico que se llama Aurora Angel Network. Excelente. ¿Ya ¿Tienen algo en la cartera ya? Hemos hecho 2 inversiones. Excelente. Un grupo son 30 y pico. Cordialmente invitado, te envío la forma para que vaya a la próxima reunión. Excelente. Y entonces desde marzo me encuentro en una compañía pequeña, se llama Axelita. Nos dedicamos a medir experiencia de clientes a través de sensores y información que obtenemos de los sensores de forma volumétrica. Sí, me explicaste fuera del aire. Está bien interesante lo que están tratando de lograr y el avance que tienen con la compañía. Así que les deseo mucho éxito. Tenemos 2 patentes y vamos para una tercera. Así que no muchas compañías en Puerto Rico tienen eso. Eso es bueno decirlo también. Pero no vamos a hablar de éxito en este podcast. Este éxito vamos a hablar de fracaso y cómo te moviste adelante para convertirlo en éxito o qué lecciones aprendiste. Así que vamos a lo que vinimos y cuéntame. Háblame de algo que haya pasado en tu carrera profesional que fue devastador y cómo te moviste adelante. Pues mira, Knowlity como formato de overview empezamos en el 2002 y estuvimos creciendo. Mayormente éramos integradores, instaladores de tecnología, revendedores de otros productos. Managed Service también. En ese momento, en ese principio, ¿no? Y por eso fue que salió un poquito de Managed Services por el blunder que vamos a estar hablando. Okay. En el 2000 más o menos 6 o 7 empezamos un concepto de Managed Services que era básicamente dar servicios de tecnología, pero en vez de por hora, por un flat fee. Una iguala mensual. Como una iguala. Y quizás hoy todo el mundo hace eso, pero es bien común. En el 2006-2007, pues no mucha gente lo hacía. Era una parte bien pequeña de nuestro negocio hasta que llegó octubre de 2008. Octubre de 2008. En octubre de 2008 todavía nuestro negocio era bastante el tema de reventa de productos y de consultoría por hora. Y estábamos más o menos contentos con eso. Y estabas creciendo, estabas contratando Estábamos creciendo, todo estaba más o menos bien. 2008, octubre, da la crisis financiera en Estados Unidos. Y básicamente de un día para otro, nosotros teníamos 10 consultores sentados en el banco. O sea que tú tenías las igualas mensuales teníamos, en ese pero momento. Era todavía bien pequeño de parte de nuestro negocio, okay, 1% bien pequeño. Vendías por hora, entonces tenías un montón de clientes donde tenían necesidades y de momento empiezan a cortar, todo el mundo empezó a cortar. Sí, y una de las cosas que nosotros no nos percatamos en ese momento es que nosotros tenemos una alta concentración en bien pocos clientes. Ya. Entonces, muchos de ellos en Estados Unidos, en el Northeast de Estados Unidos, y éramos subcontratados por Citrix para esos proyectos. Y cuando la crisis financiera da... Eso es importante decirlo, que no eran clientes necesariamente en Puerto Rico, que es nuestra área geográfica. Estabas vendiendo a Estados Unidos. Sí, nosotros estábamos vendiendo a Estados Unidos y una parte importante de nuestro negocio era la exportación de servicios. Ya. Y estábamos gozando también del beneficio de la ley en aquel momento, la ley 73. Sí. Y nosotros la utilizábamos como punta de lanza para seguir creciendo. Así claro. que reinvertíamos en la compañía, crecíamos en el mercado de Caribe inglés y Estados Unidos. Pero nuevamente en el 2008, pues todo esto cambió básicamente de una semana para otra. Sí. Donde nosotros teníamos pues 10 consultores facturando, chévere, tremendo rates, porque no era lo mismo rate de Puerto Rico. Claro. En Estados Unidos,
se cayó el mercado, cerraron la financiera, era un segmento bien importante para nosotros y de momento teníamos 10 personas en el banco en Puerto Rico mirándose las caras y consumiendo nómina. Ok. En ese momento, pues, de verdad que se nos iba a caer el mundo. Eso es un golpe bien duro porque ahí es que uno trata de ver cómo puede reinventarse, pero en el momento tú no te lo esperas. ¿Qué vas a hacer? Pues tienes que empezar a lay off, a sacar gente del equipo o buscar otra alternativa. ¿Qué hiciste? Pues de todo un poco. Fíjate, nosotros desde el principio que empezamos la compañía éramos 3 socios principales, nunca fallamos una nómina y nunca votamos a alguien por problemas financieros. Eran otros problemas. Y nosotros pues estábamos comprometidos, tenemos un equipo, una familia que habíamos creado ya. Así que esa iba a ser como nuestra última opción. Si teníamos que llegar a ella, preferíamos no cobrar antes de votar a alguien. Además que conseguir buen talento, ustedes tenían un buen equipo de trabajo, conseguir buen talento es bien difícil en Puerto Rico y Estados Unidos, yo creo que en todas partes del mundo en el área de tecnología. Y ustedes tenían una cultura de trabajo bien buena. Me imagino que era lo menos que querías era soltar a alguien del equipo para tener que luego buscarlo si volvías a algo. No era una opción inmediata. Quizás es la opción fácil, ¿verdad? Siempre bota gente y cuadras cajas. Pero nosotros pues buscamos otras avenidas y literalmente nos sentamos a tirar cosas en la pared, a ver qué idea pegaba. Y lo primero que hicimos fue llamar a todos nuestros vendors, ¿verdad? Toda la gente con quien nosotros hacemos negocios. Los suplidores. Todos esos suplidores para nosotros eran súper importantes. Nosotros siempre fuimos buenos clientes, pagábamos a tiempo. Uh-huh. Nosotros pues teníamos un negocio de un volumen bastante amplio. O sea, en aquel momento nosotros estábamos vendiendo quizás $8 millones, así que de eso pues mucho era reventa de equipo, así que había mucho dinero en la calle. Claro. Y llamamos a nuestros vendors y les dijimos, mira, nuestros términos contigo son 30 días, nunca te hemos fallado, yo necesito 90. Wow. Hicimos esa llamada a nuestros principales vendors, muchos de ellos entendieron y nos extendieron. Algunos no 90, muchas veces 60 o 75. O sea, tuviste alternativas. Pero no tienen alternativas y obviamente cuando uno tiene esos compromisos económicos y puedes dilatarlo un poco, ganas tiempo. Claro. Porque pues la crisis financiera que ocurrió en el 2008, nadie sabía cuánto iba a durar. Quizás era un tema de mercado que hubo un crash y en un mes se recuperaba. Así que nadie sabía. Se compara mucho con el huracán, que también nosotros pasamos por, yo creo que todo el mundo en Puerto Rico, por malos momentos y no se sabía cuándo se iba a recuperar la isla, que todavía está en recuperación, pero en ese momento que no había llegado la electricidad y todo eso, tú no sabes cuánto tiempo va a correr el desastre. Así que eso fue lo primero que hicimos. O sea, llamamos a nuestros vendors y ahí ganamos un montón de tiempo. Y ¿verdad? Una de las cosas que aprendimos en ese proceso es lo importante que es uno tener buenos vendors y escoger vendors que uno sepa, o sea, suplidores que sepas que en algún momento tú puedes contar con ellos. Y también tener buena reputación, porque si tú eres un cliente que paga siempre a 90, ¿qué vas a hacer? No vas a llamar a nadie a pedirle ayuda, tú sabes. No puedes llamarlo a pedirle 120. Así que eso fue una estrategia inmediata que hicimos. Eran llamadas fáciles a nuestros vendors más grandes y ahí ganamos tiempo. Y por ende, o sea, cuando tenía que hacer el pago, pues ponía a pagar nómina en vez de pagarle al suplidor y ganaba un poquito de tiempo. Lo otro que hicimos fue, nosotros nos habíamos dado cuenta que habíamos no descuidado el mercado local, pero simplemente como estábamos tan cómodos con el mercado internacional, pues no habíamos hecho nuestro trabajo de seguir comiéndonos la calle como lo hacíamos antes. Yeah. O sea, teníamos un negocio donde facturábamos casi el doble de lo que facturábamos en Puerto Rico, nos iba súper bien. Sí, ¿para qué? Pues caímos un poquito de complacency, tú sabes, y eso pues definitivamente nos afectó. Así que lo otro que hicimos fue, miramos estos 10 consultores como 10 vendedores. Wow. Y los sentamos en una mesa y le dijimos, mira, esta es nuestra lista de clientes, este es el reporte de Caribbean Business de los Top 400 Companies. Empieza a llamar. Quiero interrumpirte un momento porque en este caso el blunder no necesariamente fue que tú cometiste un error, pero fue algo que pasó y le pasó a muchas compañías, que mucha gente que nos está viendo se va a poder relacionar y creo que es bien importante de hablar de lo que aprendiste, que usualmente lo contamos al final, pero lo que aprendiste fue muy valioso, que has podido ejecutar en otros roles que has tenido.
pero también fueron muchas cosas que aprendiste. O sea que ya comenzamos con la primera, que es que pediste tiempo y eso incluye también tener buena reputación en el mercado para poder pedir tiempo a los vendors para pagar. Y número 2, entonces, continuamos. Te estabas buscando... Convertimos a nuestros consultores como vendedores. Pero, fíjate, aunque fue una situación externa que nos entró en esta crisis, en realidad sí cometimos un error significativo que mucha gente no ve y que nosotros no veíamos en ese momento, que fue que nosotros tuvimos una concentración bien alta en un solo cliente o en un pool de clientes pequeño. Vale. Y no necesariamente... Y fue un error no táctico, sino estratégico. Claro. Y para mí es uno de los peores errores que yo he cometido en mi vida, que fue depender tanto de esta entidad que nos contrataba a diestra y siniestra todo el tiempo porque tenemos los mejores recursos y no vimos venir o no corrimos el escenario de ¿qué pasa si esta gente... Sí, en ese momento está on top of the line. Entonces, muchas veces, por eso es que hicimos este podcast, porque uno aprende de los errores mayormente cuando tú estás en esa cresta y estás facturando y estás pasándola bien y estás bien, pues no te das cuenta. Sí, no te das cuenta. Son errores sutiles, pero son errores de estrategia. O sea, no son errores tácticos. Y los errores de estrategia, típicamente cuando surgen y explotan, son devastadores. Claro. El otro error que nosotros cometimos fue que nosotros habíamos visto una oportunidad en Managed Services como negocio en Puerto Rico y estábamos reacios a atacar e invertir en esa línea de negocio y seguíamos cómodos vendiendo licencias e implementando la tecnología de virtualización, que no mucha gente lo hacía tan bien como nosotros en Puerto Rico, pero no eran buenos márgenes. Y yo recuerdo que nuestro CFO nos decía, mira, este negocio, qué bueno que está funcionando. Exacto. Pero, ¿qué pasa si ya nos movemos de virtualización a este tema de la nube que está saliendo en el 2008 que quizás nos reemplace? Claro. O mira, ¿qué pasa si se comoditiza esto que estamos haciendo? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Y no necesariamente le hicimos caso, porque era más fácil para nuestros vendedores y nuestro equipo de trabajo simplemente seguir haciendo lo que ya se sentían cómodos hacer. Tomando órdenes y había poca competencia. Así que nuestros errores fueron... O sea, de calibre estratégico, no nos dábamos cuenta, pero cuando esos cracks empezaron a verse, o sea, fue boom. Sí, explosivo. Y de ahí pues tuvimos que hablar con nuestros vendors, convertir a nuestros consultores en vendedores. Y convertirlos en vendedores te comenzó a dar resultado porque muchas veces no necesariamente una persona técnica es buen vendedor. Yo creo que yo conocí a muchos de tus empleados y yo creo que sí tenían talento para vender. ¿Pero te dio resultados inmediatos o más o menos lograste hacer algo con eso? Mira, dio resultados porque la otra dinámica era que como ese pool era como nuestro elite, ¿verdad? De gente, que eran los que querían la gente de fuera de Puerto Rico y nuestro negocio internacional, pues la comparación de ese tipo de recursos con el que teníamos local era marcada. Ya. Y entonces... Cuando ellos llegan, un grupo de consultoría, haciendo consultoría en los Nasdaq del mundo, en los New York Stock Exchange del mundo. Personas bien preparadas entonces, que cuando iban a tener la conversación podían... Era bien fácil para ellos descubrir nuevas oportunidades dentro de nuestros clientes existentes. Sí, los visitamos a todos los clientes existentes grandes y básicamente hicimos como que, mira, vamos a darte un workshop, vamos a sentarnos a hablar de lo nuevo que hay de estas tecnologías y de ahí salían proyectos. O sea que no era una venta pura de relacionamiento, sino era una venta más consultativa técnica. No dan resultados inmediatamente. De acuerdo. Pero por lo menos... Entraba nuevamente. Aquí y allá salía... Nosotros le llamamos un Infrastructure Assessment a un proyectito de 3-5 días. Que te abría puertas para otras cosas. Que abría puertas para otras cosas y pues... ¿Y qué precio? El que quiera pagar el cliente en este momento. Para tenerlo sentado, mejor lo pones en el cliente. Así que ahí tuvimos que trabajarlo nuevamente. No dio resultados rápidos. Pero definitivamente ayudó a que la bola se moviera y que también ellos no estuviesen sentados en el banco. En el banco pensando, ¿y ahora qué hago? ¿Hasta cuándo? ¿Busco trabajo? ¿No busco trabajo? ¿Me voy? ¿No me voy? Sí, porque esa incertidumbre que tú tenías, o se le pasa a ellos también. Si está en el banco, pues llega un momento que entonces empiezan a cuestionarse si la compañía va a poder subsistir. Claro. Y esto ocurrió en octubre de 2008 y no fue hasta abril 2009 que empezamos a ver un poquito de levante.
Entonces sí, fueron muchas noches de no dormir, de preocupación, de mal rato, de uno decir, mano, ¿por qué no le hice caso al CFO que me dijo que fuera modificando? Y ahí fue en realidad donde nació nuestra expertise en Managed Services. Ya. Cuando nos dimos cuenta, mira, teníamos este cliente que nosotros representamos su línea, ¿verdad? Que era Citrix. Sí. Citrix también era nuestro principal cliente porque nos subcontrataba personal para sus proyectos. Pero cuando esto pasó, obtuvimos muy poca ayuda, ¿verdad? De ese ente. Sí, que tuviste que reinventarte y comenzar obviamente, a buscar información. Y ya tú tenías conocimientos, pero faltaban cosas por hacer. Y ahí nos dimos cuenta que no podíamos depender de una entidad que nosotros no controlábamos, ¿verdad? Porque la entidad va a tomar la decisión que tome. Claro. Y la decisión que ellos tomaron fue buena. Sienta a todo el mundo en el banco porque se cayeron todos nuestros proyectos y todo el mundo es bracing for impact. Exactamente. Que fue lo que pasó. Así que por nuestro lado, pues, empezamos a decir, mira, olvídate de nuestros vendors, del punto de vista tecnológico, de esas relaciones que tenemos con el Microsoft de la vida, con el Citrix de la vida, con el IBM de la vida. We need to take care of ourselves. Exactamente. Y ahí entonces empezamos con este tema de no quebrar la compañía. Tengo que seguir adelante y hacer que esto funcione para todos. ¿Cuánta gente tenías en ese momento en la empresa? ¿Te acuerdas? Nosotros teníamos probablemente alrededor de 22 personas. Ok. Alrededor de 22 personas en 2008. Y ahí pues empezamos a crear o a fortalecer este negocio de Managed Services. La práctica. Y ¿verdad? Ese fue el comienzo de nuestro domination en ese periodo de Managed Services. Y yo creo que ¿hasta qué punto tú estuviste? ¿2008 cuando comenzó esa línea de negocio hasta que vendieron la compañía? ¿Cuántos años fueron? Pues 2009 empezó el enfoque en Managed Services y 2012 vendimos la compañía. Y yo creo que eso demuestra cuán bueno fue esa parte del negocio, porque de estar con un cantazo grande de la crisis financiera en el 2008, lo conviertes en Managed Service, o por lo menos comienzas a hacer este servicio en el 2009, y en 4 años más o menos, 9, 10, 11, 12, 3 años, lograste llegar al punto de poder vender la compañía, que es yo diría que uno de los éxitos más grandes para cualquier empresario, que es lograr que se venda la empresa. Así que te felicito por eso. ¿Y cómo fue ese crecimiento una vez comenzaste a hacer Managed Service? Porque sé que estuviste en otros países también. ¿Cómo fue ese periodo de tiempo de esos 3 años? Pues mira, fueron intensos porque ¿verdad? Por casualidad también, porque a veces uno tiene que tener suerte. Nos dimos cuenta que los mercados que estamos atacando, que era el Caribe inglés, Aruba, Bonaire, Curazao, Barbados, Trinidad, están bien mal atendidos. También habían más conexiones directas, o sea que era fácil para nosotros llegar a esos mercados. Después se convirtió un poquito más difícil. Claro. Conexiones directas, estamos hablando de vuelos de avión, que también lo hemos hablado en otros episodios, donde es difícil llegar a alguno de estos lugares porque tienes que hacer más de un brinco. Claro. Y en ese momento en el tiempo habían vuelos directos desde Puerto Rico hasta muchas de estas islas, ¿correcto? Sí, lo había y nos hacía fácil llegar a esos lugares. Además de que también el mercado de Puerto Rico estaba bien listo para cambiar de un modelo de dólares por hora a un modelo que alineaba al cliente y al proveedor. Y nosotros explotamos eso bastante. Yo te diría que nosotros empezamos a vender muchos contratos porque la propuesta de valor, a veces nosotros sin necesariamente saber si nos iba bien o no económicamente, pero el cliente la aceptaba. Y fue que nosotros en ese momento determinamos, mira, el dólar por hora en realidad no es bueno para el cliente porque mientras más yo me tarde, más cobro. Así que mi interés es tardarme mucho. El cliente quiere que yo le resuelva rápido. Entonces, ¿qué tal si casamos estos dos conceptos y tú dame una mensualidad fija y si yo me tardo 1 hora o me tardo 1000, pues it's on me? Claro. Y yo creo que eso es bien atractivo para muchos clientes. Bueno, lo fue en ese momento para la parte de infraestructura, ¿verdad? Lo fue y el proceso de venta se aceleró porque a cierto punto nosotros íbamos a un cliente y yo decía, mira, ¿cuánto tú has gastado en tecnología los últimos 24 meses? Réstale 25% y ese es tu precio. Y era interesante para ellos. Y es una conversación mucho más fácil que tratar de venderle el precio por hora, tratar de justificar el precio por hora, que siempre hay una desfase entre lo que el cliente quiere pagar y lo que tú quieres cobrar. Así que empezamos a crecer ese segmento, creamos un concepto de Service Desk en la misma oficina
Y casualmente empezamos a depender menos de nuestras marcas grandes que representábamos, de los Microsoft de la vida, de los HP de la vida, de los Citrix de la vida. Y hasta cierto punto, como que mientras menos caso le hacíamos, más caso nos hacían a nosotros. Claro. Y era una relación bien curiosa porque yo no entendía, mira, cuando nosotros nos desvivíamos por vender tu producto, tú me tratabas mal. Claro. Pero ahora que tu producto no me interesa, bueno, pero entonces me tratas bien. Pero tenías algo que a ellos les interesaba mucho, que era la clientela. Exactamente. Exactamente, era lo que ellos querían obtener de ti. Pon mi producto o coloca mi producto con ese cliente que ya tú tienes. Antes tú eras como más reactivo, tú le hacías servicio y le vendías producto y muchas veces me imagino que llegaban leads a través de ellos. Sí, llegaban. Nosotros hacemos mucho el trabajo porque quizá en otros mercados, en Puerto Rico, pues no tenían la infraestructura. Algunas de estas compañías y a veces los leads ya tenían nombres y apellidos. Ya. Eso pasa también aquí en Puerto Rico. Pero casualmente, y quien nos compra es Citrix, ¿verdad? Sí. Que fue nuestro vendor más grande, nuestro cliente más grande a través de toda la historia. Pero en el momento que nos adquieren, nosotros no estábamos interesados en Citrix como marca para seguir revendiendo sus productos porque estábamos concentrándonos en Managed Services. Wow. Pero sí teníamos una expertise en esa tecnología. Y más que nada eso ocurre por un alineamiento de otros factores que no tenían que ver en realidad con nosotros como empresa. Ya. O sea, estas compañías a veces deciden hacer algo y después dicen cómo hacerlo. Claro. Y en el cómo, pues, salió nuestro nombre de alguna manera. O sea, que no fue tampoco algo específico. Y entonces, una pregunta, ¿lograste pagarle a los vendors? Sí, le logramos pagar. Nos ayudaron un montón. La otra parte de ese concepto, ¿verdad? Fue que nosotros para el 2008 habíamos tenido issues en crear crédito con la banca. Sí. Eso siempre ha sido un reto para muchos empresarios en Puerto Rico. Totalmente. Y lo que hicimos, y gozábamos de tener un buen CFO, fue que ese dinero, que era bastante, que le digamos a nuestros vendors, poco se iba en la nómina, ¿verdad? Un pedazo. Sí. Pero con ese mismo dinero fuimos al banco y abrimos una línea de crédito con nuestro cash como colateral. Wow. Y abrimos unos CDs y hicimos unos movimientos financieros que nos ayudaron también al momento de pagar, pues poder continuar. Quiero hablarles un poquito porque muchas veces los empresarios no piensan en este tipo de modelos porque están tan ocupados en el día a día de la operación del negocio que a veces tienen tantas oportunidades, y nos ha pasado a nosotros también, y con el tiempo hemos aprendido mucho de finanzas, donde no saben todas estas alternativas que tienen de financiamiento y cómo pueden apalancarse del mismo cash que tienen para poder echar para adelante. Así que fue también una buena estrategia que utilizaron para poder pagar a los vendors, para poder sacar cash donde no había. Yo creo que en eso Guayacán nos ayudó un poquito a entender algunas de esas cosas. Y la llamada al banco ocurrió también. El banco nos dijo, mira, en verdad no te puedo ayudar. Y yo, wow, ok, pues, ¿y qué tal si? O sea, Exacto. uso mi propio cash, ¿verdad? Para crearle una línea de crédito. Y nos daban opciones en aquel momento, pero éramos 3 socios, teníamos que poner nuestras casas como colateral. Y yo decía, mira, Que no siempre si yo quiero tanto chavo, tú tienes 3 veces eso en lo que yo te estoy pidiendo en el valor de las casas de la gente. Así que no hace sentido. Está sobrecolaterizado. Sí, usualmente es solidario, que tienes que poner todo sobre la mesa para poder coger el dinero. Pero nada, eso fue otra de las maneras y cuando preguntaste que si le pudimos pagar a los vendors, pues la contestación es sí, pero sí porque también usamos unos mecanismos financieros que yo no era ducho ni soy ducho necesariamente en ese tema, pero contábamos con una herramienta interna en nuestra oficina que era un buen financiero, Sí. que entendía cómo hacer estas cosas y hablaba más o menos el lingo. El idioma. Que teníamos que hablar y tenía quizás un poder de convencimiento mejor que el mío para ese tema. Emilio, vamos a ir resumiendo porque estamos llegando al final del podcast. Se nos quedó un blunder que yo creo que tenemos que volverte a invitar al segundo season en otro episodio porque me interesaría también que habláramos de eso. Pero vamos a ir resumiendo las cosas que aprendimos para que nuestros televidentes o los que están escuchando el podcast puedan aprender de errores ajenos. Así que, número 1. Número 1, llamar a tus vendors y tener buena relación con ellos para poder apalancarte de ellos cuando tú lo necesites a ellos, ¿verdad? Y tener buena reputación para que te ayuden en ese momento. Claro. Número 2. Número 2, cuando tienes recursos disponibles, en el caso de nosotros que era servicio, ser creativo en cómo inviertes el tiempo de esas personas.
no sentarte a lamentarte de lo que está pasando, pero buscar la manera de activarlos y tirarlos a la calle a buscar el negocio. Oportunidades. Claro que sí. Número 3. Número 3, velar por cómo se concentra tu negocio y en cuántos clientes está. Continuar mirando la estrategia de cuando en vez y de vez en cuando para asegurarte que no te pique en un futuro. Claro, y también estar pendiente a los trends en el mercado, porque de ahí nació un nuevo servicio que fue lo que podemos decir que te llevó, o que los llevó a ustedes como equipo a tener un éxito en pocos años. O sea que yo creo que eso fue bien importante, que hay veces que un error o algo que, y de eso se trata este podcast, algo que era demoledor, algo que fue nefasto para ustedes en un momento dado, que potencialmente pudo haber cerrado la compañía, se convirtió en una de las grandes cosas que les ayudaron a poder vender la compañía en poco tiempo. Sí, definitivamente salir de negocio ya existía y simplemente estaba media dormant ahí, nadie le hacía caso. Y cuando... El patito feo, y de momento se convirtió en el héroe. Se convirtió en el héroe porque era la única manera que nosotros íbamos a poder subsistir, no dependiendo de terceros, sino nosotros manejando nuestro propio futuro. Yo creo que eso podemos añadirlo como un cuarto, que es no depender de otra compañía para echar tu suerte, sino tener tus oportunidades siempre corriendo y tenerlo bastante diversificado en términos de clientela. Sí, hay que hacerlo. Si no, hay diferentes industrias y verticales en todos los mercados. Si tú eres una compañía que solamente le da servicio a construcción y hay un problema de construcción, pues tú vas a sufrir mucho. Una compañía que solamente le da servicio a finanzas, claro, pues te vas a sufrir mucho. Que es bueno tener un poquito de todo. Una concentración, pero astuta. Emilio, quiero darte las gracias por participar del podcast y por ofrecernos tu tiempo y tu enseñanza en lo que fue estos años de empresarismo, y te deseamos mucho éxito en las cosas que estás haciendo ahora y esperamos verte en las actividades de los Angel Investors, porque vamos para allá a ver cómo podemos apoyar el ecosistema empresarial en Puerto Rico. Hay que apoyarlo, hay que apoyar ese ambiente. Aurora Angel Network, que nuestra misión ahí es democratizar un poquito el capital y expandir las oportunidades a las empresas puertorriqueñas. Y en Puerto Rico hace mucha falta. Muchas gracias. Gracias a ti. Successful Blunders. Historias de fracaso que inspiraron el éxito. Puedes conocer más en successfulblunders.com.